Buenas tardes y muy bienvenidos a todos los que estáis conectados y a los que os vais a conectar seguidamente y que podréis visualizar después este webinar en diferido. Eh, Vamos a dar inicio a esta sesión de actualización en virus del papiloma humano y cáncer, organizado por el Instituto Catalán de Oncología y por E-Oncología. La verdad es que también queremos agradecer a MSD por su colaboración y el objetivo fundamental de esta sesión es precisamente, tal como reza el título, eh, dar una visión panorámica, hacer un abordaje integral de la infección VPH y, por lo tanto, aunque de manera un poco ambiciosa, hemos pretendido tratar aspectos de prevención, de diagnóstico y de tratamiento. Es decir, que intentaremos que a lo largo de la sesión podamos abordar todos estos aspectos. Como veréis, esta sesión está... los ponentes de esta sesión son personas que lideran proyectos cada cual en este campo de su investigación. Y yo quiero presentarles a los tres ponentes que participarán. La Paula Peremiquel, que se ocupará de la prevención. Ella es especialista en medicina preventiva y salud pública, trabaja en el Instituto Catalán de Oncología y en la investigación en el ámbito de la prevención del cáncer. Concretamente, su investigación está centrada en el cáncer de cervix y su detección temprana, desde una perspectiva global y teniendo en cuenta pues, tanto la vertiente sanitaria y social y la implementación de políticas sanitarias y coste-efectividad. Paula ha sido miembro redactor del programa de prevención de cáncer de cervix en Cataluña y nos hablará pues, durante 10 minutos de los aspectos más destacados de la prevención. A continuación, Marta del Pino es ginecóloga, especialista en ginecología, pertenece a la unidad de ginecología oncológica del Hospital Clínico y Marta tiene una doble vertiente. Por una parte, es médico especialista con una visión clínica y con una gran experiencia en la patología del tracto genital inferior. Pero por otra parte, también es una investigadora que desarrolla su trabajo a nivel de laboratorio, de investigación translacional y lidera ensayos sobre infección VPH y marcadores moleculares y su posible aplicación en la práctica clínica. Marta la conocéis todos, ha coordinado también guías nacionales de conducta clínica ante resultados normales de las pruebas de cribado y también ha participado en la redacción del programa de prevención del cáncer de Cataluña. Y por último, la tercera ponente es Pilar Barretina. Pilar Barretina es especialista en oncología médica, es jefa del Servicio de Oncología Médica del Instituto Catalán de Oncología de Girona y profesora asociada a la Universidad de Girona. También es vicepresidenta del Grupo Español de GEICO y investigadora del Instituto de Investigación Médica de Girona, Josep Trueta. Ella nos dará esta visión del tratamiento de esta enfermedad cuando la prevención no es posible, tenemos un cáncer y qué aspectos terapéuticos podemos disponer y qué novedades hay al respecto. Y después de esta presentación, esta será la manera como vamos a organizar este webinar. Los ponentes tendrán aproximadamente unos 10 minutos para, de manera muy directa y sucinta, pues resumirnos aspectos importantes de cada una de sus ponencias. Después tendremos prácticamente una hora. La sesión finalizará pues a las 3:30 y tendremos una hora para debate entre los ponentes, pero también para responder a vuestras preguntas. Os invitamos a todos que podáis formular estas preguntas en el apartado de preguntas y respuestas que tenéis y nosotros intentaremos, en la medida de lo posible, pues discutir o dar respuesta a todas estas preguntas. Y sin más dilación, Paula, cuando quieras, puedes cargar tu presentación. Muchas gracias, Aureli, por la presentación. Vale, yo, como explicaba Aureli, voy a centrarme pues, en la parte más de historia natural y de prevención, centrada básicamente en aspectos de las vacunas.
y luego ya pues mis compañeras seguirán con en el resto de las áreas. Paula, Como sabes, ¿puedes quitar sí. lo que te salía? Aquí. Gracias. Perfecto, ahora sí. Vale, como todos sabéis, el virus del papiloma humano es la causa de la infección de transmisión sexual más frecuente y se estima que un 80% de las personas que son sexualmente activas se infectarán por este virus en algún momento de sus vidas. Lo que sabemos es que la mayoría de las personas le acabarán eliminando la infección por sí solas, concretamente 9 de cada 10 de las personas infectadas, pero bueno, el problema sigue siendo principalmente para aquellas personas que no lograrán eliminar la infección y que esta persistencia de la infección pues, podrá acabar causando pues, alguna enfermedad más adelante. Cuando hablamos del virus del papiloma humano, tenemos que tener presente que no estamos hablando de un único virus, sino que estamos hablando de una familia que incluye más de 200 tipos diferentes de virus, que se llaman genotipos. Y algunos de estos virus tienen tropismo por la piel y otros para las mucosas. Entonces, dentro de los virus que tienen tropismo cutáneo, encontramos aquellos que pueden causar patologías benignas, como pueden ser las verrugas cutáneas o la epidermodisplasia verruciforme, y dentro de los tipos mucosales encontramos aquellos que pueden llegar a causar algún cáncer, pero también hay un gran volumen que son tipos que nunca van a causar patología oncológica. Los tipos mucosales se transmiten mayormente a través de las relaciones sexuales, pero también es posible la transmisión vertical a través del canal de parto entre las madres y los hijos. Cuando hablamos de los tipos mucosales no oncogénicos, hacemos referencia sobre todo al 6 y al 11, que son aquellos que causan la gran mayoría de las verrugas anogenitales y también una patología que es menos frecuente, pero bueno, importante y grave, como puede ser la papilomatosis respiratoria recurrente. Y finalmente, dentro de los tipos que pueden causar cáncer, separamos un gran grupo que son los tumores a nivel anogenital y luego otro grupo que cada vez pues, va teniendo más relevancia también en nuestro entorno, que son los tumores de cabeza y cuello. Hay muchísimos tipos de virus totalmente diferentes, como veis, y también dentro de los oncogénicos. Tenemos virus como el 16 y el 18 que contribuyen a la mayoría de la carga de la enfermedad, otros tipos que contribuyen en mayor manera y algunos, como son los que tenéis marcados en rojo, el 16, el 18, 31, 33, 45, 52 y 58, tenemos la gran suerte que están incluidos en algunas de las vacunas, por lo que son prevenibles. Como comentábamos, a nivel anogenital es donde se produce la mayoría de la carga de enfermedad producida por el virus del papiloma humano en relación a la patología oncológica, y esto sobre todo por la gran contribución que tiene el virus del papiloma humano en el cáncer de cuello uterino, siendo responsable de prácticamente el 100% de los casos de cáncer de cuello uterino. También cabe destacar que a nivel del cáncer anal, el tipo de cáncer de células escamosas también está totalmente causado por este virus y que a nivel de cabeza y cuello está habiendo un cambio en la distribución de la importancia del VPH, sobre todo a raíz, ¿no? del cambio que se está produciendo con los factores de riesgo, ¿no? Con la disminución en algunos contextos del consumo del tabaco y alcohol, pues los cánceres causados por virus del papiloma humano cada vez van teniendo más relevancia. Entonces, el papiloma no es solo un problema de mujeres, es un problema también de mujeres y de hombres y se transmite a través de relaciones sexuales mayoritariamente, pero a través también de todo tipo de relaciones sexuales, por lo que todos estamos en algún momento u otro de nuestras vidas a riesgo. A nivel de los tumores VPH relacionados, se ve claramente, ¿no?, que hay una distribución desigual en todo el mundo. La carga de cánceres relacionados por virus y que en los que contribuye el virus del papiloma humano pues es la carga más importante de los tumores causados por virus. Y como podéis ver, afecta a los países de una menor renta, y esto es sobre todo como consecuencia del cáncer de cuello uterino, donde en estos países pues no hay un acceso al cribado ni a la vacunación como sucede en otros países, y entonces contribuyen a esta mayor carga. Concretamente, si miramos el tema del cáncer de cuello uterino, veis que el patrón de intensidad del color es bastante parecido y que de estos 730.000 casos nuevos de cáncer VPH relacionado que se producen en el mundo, la grandísima mayoría, más del 80%, son casos de cáncer de cuello uterino, que también tienen una elevada mortalidad. Y aunque podríamos pensar que en contextos pues, donde ya hay un cribado y una vacunación bien establecidas, el cáncer de cuello uterino no es un problema, pues sí que lo sigue siendo. Y aún hay mucho camino para poder recorrer. Este cáncer tenemos que tener en cuenta que es el tercer cáncer más frecuente en las mujeres de 25 a 65 años a nivel mundial.
Por suerte, tenemos muy bien conocida la historia natural del cáncer de cuello uterino y sabemos que para llegar a este cáncer hay que sucederse estas 4 etapas, ¿vale? Y que estas 4 etapas se van produciendo en un periodo de tiempo que es relativamente largo, entre 5 y 20 años, ¿vale? Por lo que tenemos herramientas, vamos a ir pudiendo desarrollar herramientas para ir pudiendo detectar y evitar llegar a tener que diagnosticar cánceres. ¿Vale? Pero aún, como os comentaba, pues hay un camino importante por recorrer. Entonces, la infección, vemos que era una infección que os comentaba que es muy, muy habitual. ¿Vale? La mayoría de las infecciones se producen en edades jóvenes, con un pico hacia la década de los 20 años de edad, que es cuando hay, ¿no?, un mayor número de parejas sexuales y un mayor número también de relaciones sexuales. Pero no nos tiene que preocupar que el virus esté tan circulando y que haya tantos casos de nuevas infecciones, sino que lo que nos tiene que preocupar más son aquellas infecciones que por la razón que sea el cuerpo no es capaz de eliminar, ¿vale? Y que van a quedar persistentes, que son las que pueden acabar produciendo pues, lesiones premalignas y más cáncer en edades más avanzadas. El cáncer de cuello uterino es un cáncer que es altamente prevenible con la vacunación y con el cribado, y en este contexto la Organización Mundial de la Salud se propuso pues, eliminar el cáncer de cuello uterino en el año 2030. Ya os imagináis que esto es un objetivo que es altamente ambicioso, pero bueno, si no fuera ambicioso, pues tampoco seguramente se habría puesto en agenda de la manera que se ha puesto. Y esto se pretende lograr con tres pautas. Por un lado es conseguir coberturas superiores al 90% de vacunación en las niñas antes de los 15 años de edad, y después poder llegar a cribar más del 70% de las mujeres con pruebas de alta precisión, como son las pruebas de determinación del VPH, a lo largo de la vida. Y que todas aquellas personas que hemos podido detectar precozmente ¿no?, a través del cribado, pues que se puedan llegar a tratar las lesiones premalignas y manejar el cáncer invasivo para que las mujeres pues, se puedan al menos diagnosticar en etapas más precoces. En el campo de la vacunación, el objetivo es evitar la infección por VPH y evitar así que se inicie todo el proceso de carcinogénesis. Con esto lo que buscamos es que no se empiece todo el proceso patológico que nos podría llevar a tener un cáncer de cuello uterino, y por tanto, para conseguir una mayor eficacia es importante vacunar antes del inicio de las relaciones sexuales, aunque la vacunación posteriormente pues también se ha visto que tiene sus efectos, sobre todo de cara a la adquisición de nuevas infecciones. ¿Vale? Actualmente hay 6 vacunas autorizadas a nivel mundial, ¿vale? Las más utilizadas e importantes son las que veis en la parte superior de la pantalla, que serían, ¿no?, la vacuna bivalente como el Cervarix, la tetravalente como el Gardasil y la novavalente como el Gardasil 9. Desde el año 2006 disponemos de estas vacunas, de alguna de estas vacunas, o sea que ya tenemos una trayectoria amplia de uso de estas vacunas, y se ha podido estudiar pues, con mucho detalle, ¿no?, todo lo que es la efectividad y la seguridad de estas vacunas. Entonces, estas vacunas se pueden administrar a partir de los 9 años de edad por vía intramuscular. Se basan en unas partículas que se llaman VLP, que son partículas similares a los virus, y con su administración lo que se pretende conseguir pues, es evitar esta adquisición y la prevención de lesiones que puedan ser precancerosas a nivel del cuello uterino, de la vulva, de la vagina y del ano. Además, la vacuna tetravalente y la nonavalente también nos protegen de estos 2 tipos que comentábamos que no son oncogénicos, el 6 y el 11, que causarían muchas verrugas anogenitales. Y la vacuna nonavalente, cabe mencionar que recientemente pues, la FDA la ha autorizado para el uso de la prevención de cánceres de cabeza y cuello, ¿vale? Fuera de las recomendaciones que se incluyen en la ficha técnica, y autorizándolo de momento hasta que no se acabe de demostrar su eficacia en ensayos clínicos que actualmente pues, se están produciendo y se están llevando a cabo. La implementación de la vacunación en el mundo pues, es bastante dispar. Como os decía, desde el 2006 se está implementando esta vacuna, y actualmente, con datos del mes de marzo de este año, contamos con 141 países que han incluido la vacunación contra el VPH en mujeres dentro de los calendarios de vacunación, mayormente en calendarios escolares, administrándola entre los 12 y los 14 años de edad, y hay 59 países que también la administran en hombres. Entonces, esta vacuna ya ha demostrado su impacto para reducir la infección y las verrugas anogenitales, o sea, el impacto a corto plazo, ¿vale? También ha ido demostrando ya el impacto en las lesiones precancerosas a medio y también está empezando a demostrar el impacto a largo plazo con la disminución de los cánceres de cáncer. Concretamente, hay estudios ya en Dinamarca y en Suecia que han demostrado una reducción
superior al 86% del cáncer de cuello uterino en las chicas que se han vacunado antes de los 17 años de edad. Y de todos los estudios, lo que se ha ido viendo es que la edad de vacunación y la cobertura alcanzada de vacunación son los factores más importantes para garantizar y alcanzar este máximo impacto de la vacunación en nuestro entorno. Y bueno, le doy el paso a Marta para que pueda continuar hablando de la detección de este cáncer. Bueno, pues Paula nos comentaba o nos hablaba de cómo podíamos prevenir esta infección. Pero, ¿qué ocurre si llegamos tarde? ¿Podemos tratar esta infección? A ver si consigo compartir. No, es que eso, disculpa. Aquí, yo creo que... Vale. Se ve bien, ¿verdad? Bueno, pues ¿qué pasa cuando ya tenemos el virus? ¿Hay alguna cosa a hacer? Este es un tema muy interesante y de hecho lo vemos porque hay muchísimos grupos trabajando en el tratamiento de la infección. ¿Y tenemos algo sólido? Pues sobre todo tenemos buenas intenciones y muchas ganas de trabajar, pero veréis que poco más. Como tratamiento del virus, pues tendríamos las vacunas terapéuticas, que a diferencia de las vacunas profilácticas, no pretenden prevenir la infección, sino tratarla una vez hecha. Entonces, el objetivo de estas vacunas terapéuticas es básicamente inducir la inmunidad celular, es decir, inducir aquella inmunidad que lo que haría sería destruir o eliminar las células ya infectadas y así eliminar la infección del virus del papiloma humano. Y existen muchísimas plataformas en las que se está en las que se está trabajando vacunas basadas en péptidos, en proteínas, en vectores, en células enteras. Esta es una revisión reciente de cómo están yendo los resultados de estas vacunas terapéuticas. Aquí se incluyen todos los estudios clínicos, tanto randomizados como no randomizados, que se han realizado con vacunas terapéuticas desde el 2003 hasta el 2020. Fijaros que incluyen entre todos ellos, que son 16, 5 randomizados y 11 no randomizados, más de 600 pacientes. Entonces, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué eficacia tienen estas vacunas? Pues fijaros, cuando miramos qué eficacia tienen las vacunas para eliminar la lesión o para producir una regresión de la lesión, pues esta eficacia es muy variable, en torno entre el 30 y el 70%, pero si nos fijamos en la eficacia que tienen para eliminar el virus, que al final es el objetivo final, porque claro, si nosotros conseguimos que haya una regresión lesional, pero persiste el virus, persiste el riesgo de que genere una nueva lesión y esto al final puede ser una nueva lesión que incluso sea más agresiva. Pues para la eliminación del virus del papiloma humano, pues la eficacia que conseguimos ver en los estudios en general es todavía menor, ¿no? Es verdad que hay algún estudio pequeñito que reporta eficacias para la eliminación viral de casi el 80%, pero la mayoría de los estudios pues reportan eficacia entre el 20 y el 40%. Todas estas vacunas que se han hecho, estas vacunas terapéuticas, es cierto que lo que sí que reportan muy buenos resultados es en cuanto a seguridad y en cuanto a la inducción de la inmunicidad. Sin embargo, a efectos prácticos, la respuesta que tenemos respecto a la eliminación viral y a la regresión histológica, pues como veis, es bastante justita. Después tendríamos otro campo muy interesante y en el que sabéis que hay mucho movimiento, que son los fármacos que nos permitirían eliminar la infección del virus del papiloma humano. Y también esta es una revisión que se publicó a finales del año pasado y que revisaba todos los fármacos, tanto sintéticos como naturales, sobre los que había estudios publicados. Y fijaros bien, esta es la tabla que reportaba los resultados de todos los componentes sintéticos. Y fuera de el imiquimod, la podofilotoxina y el tricloracético, para el que sí que sabemos que se están utilizando en la práctica clínica y hay algunos estudios pues, que en series de pacientes, sobre todo con verrugas genitales, el resto de fármacos sintéticos, pues fijaros que son estudios fase 1, fase 2 o estudios in vitro. Pero si nos vamos a los estudios que hay con componentes naturales, que son básicamente los componentes que más están de moda últimamente,
Y aquí os muestro solo una parte de la tabla. La tabla del paper es 3 veces esta de aquí. Fijaros que prácticamente todos son estudios in vitro, perdón, series de casos controles. Algunos reportan resultados de homeopatía o tienen un solo estudio en 1966 y luego no han vuelto a replicar ningún otro estudio. Algunos reportan resultados discordantes. O sea que, como veis, a pesar de que si nosotros miramos la plausibilidad biológica, el mecanismo de acción del componente que se estudia, pues podría ser algo interesante, luego lo que vemos es que a efectos prácticos, como veis, no tenemos nada sólido que nos apoye a utilizar ninguno de estos componentes. De manera que en cuanto a los tratamientos que tenemos hoy en día, pues tenemos muchísimas limitaciones. Sin duda son estudios básicamente in vitro, con series muy cortitas, sin grupo control. Por lo tanto, necesitaríamos ensayos clínicos aleatorizados, bien hechos, de calidad, para poder empezar a pensar en que existe un tratamiento a nivel de fármacos para el virus del papiloma humano. Y otro tema muy diferente, pero en el que también hay mucho interés, es todo el estudio de la microbiota y la posible utilización de la microbiota o de la modificación de la microbiota para tratar la infección del virus del papiloma humano. Fijaros que justo ayer, ¿no?, salía una noticia en el periódico, al menos, de que la microbiota intestinal pues era el responsable del 95% de las enfermedades que sufría la humanidad. ¿Y qué sabemos sobre la microbiota? Pues que al menos la vaginal sin duda es un tema muy interesante, pero en el que todavía estamos en pañales. La microbiota es muy variable, la microbiota vaginal varía en función de la edad, en función del momento del ciclo, varía con la menopausia, varía con la actividad física, con las horas del sueño, con el nivel de estrés, varía con la alimentación, tiene componentes genéticos, de manera que es muy difícil para empezar saber cuándo una microbiota es normal. La mayoría de estudios, bueno, sabéis que se definen 5 tipos de microbiota, pero básicamente la definición de estos tipos es en base al número de lactobacilo, que es lo que se considera como indicador de microbiota sana, y a la variabilidad de la microbiota. Pero hay una diferencia, por ejemplo, entre razas tremendamente interesante, que vemos que en razas no europeas pues existe menor número de lactobacilos, pero tienen otros bacilos capaces de generar ácido láctico, que es lo que daría acidez a la flora vaginal. De manera que consideramos sano un tipo de microbiota en función de lo que hemos encontrado en estudios básicamente hechos a nivel de población europea y americana, que esto ya nos induce un sesgo. Así que vemos que hay muchísimos factores de confusión. Hoy por hoy no tenemos ningún tratamiento que elimine la infección del virus del papiloma humano en base a la modulación de la microbiota. Tanto es así que muy recientemente, hace solo unos meses, la ESGO publicó un paper, un trabajo de consenso, un posicionamiento, ¿no?, de la sociedad, que básicamente analizaba los resultados que había en cuanto a estudios con prebióticos, con probióticos o con otras sustancias que clamaban también que podían modificar la microbiota vaginal, como zinc, betacarotenos, ácido cítrico. Y básicamente lo que encontraban es que todos estos trabajos tienen una gran heterogeneidad de diseño. Siempre incluyen, pues normalmente, muestras muy pequeñas, seguimientos a corto plazo, no existe grupo control, no son pues trabajos que nos den una gran calidad en cuanto a las conclusiones. Y en cuanto a prebióticos y probióticos, por ejemplo, faltan datos muy importantes en estos trabajos, como las dosis, la composición, la duración, durante cuánto tiempo debería mantenerse este tratamiento, etcétera, etcétera. Así que, como veis, no tenemos una evidencia sólida de que ninguno de estos agentes tenga efecto en la composición de la microbiota vaginal. De manera que, ¿cuál es la conclusión que sacamos? Y la conclusión que al final nos pone sobre la mesa tanto la Organización Mundial de la Salud como el Portal Europeo de Información sobre Vacunación, las sociedades nacionales, internacionales, europeas, americanas, pues todos estas sociedades y estamentos pues concluyen que actualmente no tenemos ningún tratamiento aprobado frente a la infección del virus del papiloma humano.
Y si vamos todavía un poco más tarde, si ya no pretendemos solo tratar la infección, tenemos algún tratamiento al menos para la lesión premaligna, para prevenir así, aunque sea un poquito más tarde, el desarrollo de un cáncer. Bueno, sabéis que el virus del papiloma humano está relacionado con múltiples cánceres, no solo el cáncer de cuello de útero, que es en el que nos centramos hoy, sino también nos lo comentaba Paula, el cáncer de orofaringe, de vulva, de vagina, de pene. Sin embargo, solo tenemos programas de cribado, de prevención secundaria o de diagnóstico precoz, pues para algunos de ellos, básicamente para el cáncer de cuello uterino y para el cáncer anal en algunos grupos de riesgo. En cuanto al cáncer de cuello de útero, que es un poco el modelo de prevención que tenemos, sabemos que estamos asistiendo a un cambio importante de paradigma, estamos pasando de un cribado clásico basado en citología en el que una misma medida, que era la citología anómala, no servía para todo, para derivar la mujer a colposcopia, a un cáncer basado en riesgo estratificado, en el que intentamos dar a las pacientes que tengan un riesgo similar de tener o de desarrollar una lesión premaligna la misma conducta clínica. La gran ventaja de este cribado basado en riesgo o cribado en una prueba muy sensible, que es la prueba del virus del papiloma humano, que tiene un gran valor predictivo negativo, es decir, sabemos que las pacientes con un resultado negativo tienen muy pocas probabilidades de tener o de desarrollar a medio plazo una lesión premaligna. Pero tiene una contrapartida y es que la mayoría de pacientes o de mujeres con una infección también tienen un riesgo moderado solo de tener un cáncer a largo plazo. Entonces, tenemos que estratificar este cribado, tenemos que seleccionar entre todas estas mujeres con infección las que tienen más probabilidades de tener una lesión premaligna o de desarrollarla y que por lo tanto o debemos hacer una colposcopia o debemos seguir de forma más cercana. Este es el cribado basado en riesgo, ¿no? En este cribado lo que establecemos es un punto de corte para derivar a la paciente a colposcopia, que en las guías nacionales es el 5%. Y luego, pues lo que hacemos es establecer unos rangos de riesgo, pues para hacer un control al año, a los 3 años o a los 5 años. Aquí vemos que estos rangos de riesgo, pues se corresponden con unos determinados resultados de las pruebas de cribado, pero para determinar el riesgo de nuestra paciente no solo vamos a tener en cuenta los resultados de las pruebas de cribado, sino otros factores como puede ser si esta infección es persistente, los resultados del cribado anterior, si se le hizo una colposcopia anteriormente o no y cómo era esta colposcopia, etcétera, etcétera. Y así gradamos de forma prácticamente individual el riesgo de nuestra paciente de tener una lesión premaligna. Opciones de triaje, pues sobre la mesa hay muchísimas. La citología, el genotipado extendido, se está hablando también ahora mucho sobre la tinción dual, la metilación. Actualmente todas las guías clínicas prácticamente pues, incluyen hoy por hoy la citología y el genotipado para VPH 16 y 18, pero tenemos otras opciones que están prácticamente en la línea de salida. Tiene muchas ventajas este cribado basado en riesgo, además de que se basa en una prueba mucho más sensible que nos da una gran seguridad cuando es negativa. Un cribado basado en riesgo pues, nos permite hacer un abordaje mucho más personalizado de nuestras pacientes, de manera que podemos focalizar los recursos en las pacientes que tienen mayor riesgo de lesión y en cambio podemos pues, disminuir o desintensificar el seguimiento en las pacientes de bajo riesgo. Pero una de las grandes ventajas que tiene para mí este cribado es que es un cribado muchísimo más estable y mucho más sólido. Fijaros, si nosotros basamos el cribado en resultados, pues tenemos una serie de algoritmos. Si yo parto de una prueba del virus del papiloma humano y, por ejemplo, utilizo la citología, pues voy a tener una serie de algoritmos. Pero a lo largo del tiempo me puede interesar incluir el genotipado además de la citología, con lo que deberé desarrollar nuevos algoritmos. Y igual en otros países pues quieren solo utilizar el genotipado o bien incluir otros marcadores, la metilación o combinar la citología, la metilación, o pueden aparecer nuevos biomarcadores, con lo que generaríamos continuamente nuevos algoritmos y esto nos generaría pues, un cribado pues, muy poco estable porque continuamente estaríamos cambiando los algoritmos de cribado y además haría que fuera poco comparable entre países, con lo que tendríamos pocas maneras de comparación, ¿no? Y de ver cómo hacemos las cosas, pocas maneras de generar un feedback y revisar cómo estamos haciendo las cosas. Si nosotros basamos el cribado en riesgo y establecemos unos puntos de corte, pues independientemente de las pruebas que nosotros utilicemos, siempre sabemos
qué debemos hacer con esta paciente si sabemos qué riesgo nos comportan las diferentes pruebas. Y este es un poco el objetivo que tiene un cribado basado en riesgo. Pues ya está, y aquí terminaría yo mi charla. Simplemente me gustaría que os quedarais con dos conclusiones, una por cada parte. Pues que actualmente no tenemos ningún tratamiento aprobado frente a la infección del virus del papiloma humano. Hay muchos intentos, hay muchos grupos trabajando, pero actualmente no hay ninguno aprobado. Y que la prevención secundaria del cáncer de cuello de útero debe ser una prevención basada en riesgo. Esto significa una prevención más equitativa, más eficiente y mucho más estable y sólida a largo plazo. Y eso es todo. Yo termino aquí y os dejo con la doctora Barretina, con Pilar, que abordará el tema del tratamiento cuando ya llegamos todavía más tarde, ¿verdad, Pilar? Pues sí. Bueno, hola a todo el mundo. Muchas gracias por... Espera, que comparto la pantalla. Muchas gracias, Aureli, por la introducción y a la organización por poder estar aquí con todos vosotros, compartir conocimientos muy comprimidos y yo creo que intentaré ajustarme bien al tiempo para que luego tengamos tiempo para la discusión. A mí me toca hablar del tratamiento, ¿no? Como han hablado mis compañeras, tenemos estrategias de prevención, tenemos estrategias de tratamiento de las lesiones premalignas, pero ya cuando tenemos un cáncer, evidentemente hemos avanzado mucho y estamos avanzando y esperemos que en los próximos años aún veamos mayores resultados y mejores resultados a largo plazo, pero el cáncer de cuello uterino sigue siendo la principal causa de muerte por cáncer entre las mujeres en la mayoría de regiones, ¿no? Y realmente lo que vemos es que en los países de renta baja o de índice de desarrollo humano más bajo, que no cuentan con los programas de cribado o que no tienen acceso a la vacunación, estas tasas de incidencia son mucho mayores y en el caso contrario pues vemos que van siendo menores, ¿no? Aquí hay un resumen de los números, pero básicamente el concepto es este, ¿eh? La causa más frecuente de muerte entre las mujeres en los países en los que no tienen una renta muy alta, pues sigue siendo el cáncer de cuello de útero. Esta imagen ya la ha comentado antes Paula, ¿no? Sabemos que la tasa de incidencia varía muchísimo alrededor del mundo, pero en los países en los que pensamos que tenemos los recursos y tenemos estos programas implantados o que se están implantando y que tenemos acceso a las vacunas, pues sigue siendo un problema de salud importante. ¿Y por qué sigue siendo un problema de salud importante? Pues porque si esta incidencia no la bajamos, un punto que creo que es importante remarcar es que la distribución por grupos de edad se centra en que más de la mitad de los casos de las pacientes se diagnostican en la edad plena de la vida, ¿no? De 45 a 69 años. Hay un porcentaje muy importante en pacientes muy jóvenes, entre 20 y 44 años, ¿no? Que son pacientes pues, con cargas familiares, con un momento vital muy importante y que pueden tener, pues, como veremos, un pronóstico no muy bueno. También hay pacientes mayores que desarrollan el cáncer porque antiguamente no han podido acceder a estos programas de cribado, no han sido vacunadas y que por las comorbilidades pues también tenemos cierta dificultad en su tratamiento. Sí que me gustaría destacar el tema de la supervivencia, súper importante, el tema del diagnóstico precoz, ¿no? Cuando encontramos el cáncer en un estadio localizado, solo afectando al cuello del útero, sin afectación locorregional o a distancia, la supervivencia es bastante alta, ¿no? Superior al 90%, pero como veis, cuando vamos bajando va bajando la supervivencia a medida que nos encontramos el cáncer a nivel locorregional o nos lo encontramos a distancia. Como no vamos a hacer una revisión exhaustiva de los casos de cáncer, pues solo recordar que la estadificación FIGO vigente es la del 2018 y podemos establecer pues entre todos los estadios, que es importante que los tengamos claros, pero hablaré sobre todo de localizado, regional y a distancia. ¿Qué hacemos con las pacientes, ¿no? Cuando una paciente se diagnostica de cáncer de cervix, normalmente viene de un periodo clínico en el que probablemente haya tenido síntomas. La mayoría de pacientes que tienen lesiones precancerosas o lesiones muy incipientes muy probablemente no tendrán síntomas y estos síntomas los tendremos este diagnóstico lo tendremos pues, en las revisiones o en los cribados. A menudo el problema que tenemos, ¿no? Es que cuando diagnosticamos el cáncer a través de los síntomas,
es porque ya este tumor ha crecido y está invadiendo tejidos cercanos. O en algunos casos, que por suerte son los mínimos, pero siguen existiendo, son pacientes que ya han hecho metástasis a distancia, siendo su lugar más habitual pues, los ganglios linfáticos, inicialmente en la pelvis, pero metastásicos fuera de la pelvis, en metástasis hepáticas, pulmonares o en los huesos. Hay que tener en cuenta, porque entiendo que estamos en un webinar con público general, todos estos síntomas que puede tener una mujer, entre otros, pero estos mayoritariamente tienen que hacernos sospechar un cáncer de cuello uterino, sobre todo si son repetitivos y persistentes, ¿no? Realmente tenemos estos programas de cribado, pero hay pacientes que no, por el motivo que sea, no han estado en estos programas, no han estado vacunadas, no han tenido acceso al sistema sanitario, y siempre que tengamos cualquier de estos síntomas, una dispareunia, molestias al orinar, una pérdida de peso, un dolor pélvico, un flujo anómalo, un sangrado anómalo, un dolor lumbar o un cansancio constante, ¿no? Un síndrome tóxico de pérdida de peso, cansancio, tenemos que sospechar un cáncer, y si es en una mujer joven, pues pensar la posibilidad del cáncer de cuello uterino. Cuando vamos a hacer el diagnóstico cuando vamos a hacer el diagnóstico y la planificación del tratamiento, pues evidentemente es altamente recomendable que lo hagamos dentro de equipos multidisciplinares, ¿no? Que tengamos al equipo de ginecólogos expertos que nos hagan este examen pélvico, que tengamos una colposcopia con una biopsia, porque aparte de determinar el diagnóstico, el tipo histológico, queremos tener los factores pronósticos y los factores predictivos de respuesta que necesitamos, ¿no? El tema del estadiaje, pues como hemos dicho, utilizamos FIGO, también podemos utilizar TNM. En muchos centros utilizamos los dos, son equivalentes. Necesitamos pruebas de imagen para ver hasta dónde alcanza la enfermedad, para que en un comité multidisciplinar podamos decidir cuál es el tratamiento más adecuado para esta paciente, ¿no? Es muy importante tener estos factores pronósticos, que a veces los tenemos solo con la biopsia, a veces los tenemos después de una cirugía, o los tenemos solo con el estudio radiológico, pero sobre todo tenemos que tener en cuenta pues, que el tamaño tumoral, la afectación ganglionar, la extracervical, según qué tipo histológico, la profundidad de invasión del estroma o los márgenes tras la cirugía, o la invasión linfovascular o la presencia de metástasis, pueden marcar mucho el pronóstico de la paciente y nos van a condicionar un tratamiento distinto. Cuando hablamos de enfermedad localizada, aquí lo siento, pero hago spoiler, yo no soy cirujana y tengo a dos grandes cirujanos compañeros entre los panelistas. El tratamiento quirúrgico de elección, el tratamiento de elección para la enfermedad localizada es el tratamiento quirúrgico. La indicación del tipo de cirugía, la necesidad del estudio ganglionar con ganglio centinela, dependen de estos factores de los que hablábamos. Hay que tener en cuenta que hay la posibilidad de preservación de fertilidad, sobre todo en pacientes, ¿no? Que tengan deseo genésico por su edad, que tengan histologías que sean escamosa o adenocarcinoma, que no tengan afectación ganglionar y con tumores pequeñitos de menos de 2 centímetros, pero esto tiene que ser valorado, ¿no? Riesgo-beneficio, y con muy buena información, muy buen estudio del caso de la paciente y una información muy adecuada a la paciente, y decidido en un comité multidisciplinar, ¿no? Pero por eso he querido destacar la gran afectación que este tumor produce en mujeres jóvenes, con todas las implicaciones, ¿no? Biológicas y sociales y psicológicas que puede tener. A nivel de la indicación de un tratamiento adyuvante posterior a una cirugía, pues podemos hacer un tratamiento con radio o con radio combinada con quimioterapia, y esto depende de los hallazgos postquirúrgicos, ¿no? Podemos complementar el tratamiento con radioterapia en las pacientes que tienen un riesgo intermedio, que depende del tamaño, la infiltración del estroma o la invasión linfovascular, pero en pacientes que son de alto riesgo, ya solo con uno de estos criterios, unos márgenes quirúrgicos positivos, una afectación ganglionar o una afectación de los parametrios, realmente son pacientes de altísimo riesgo de recidiva, y se recomienda que si estos son hallazgos después de la cirugía, que tendríamos que intentar que no tenerlos, ¿no? Porque si tenemos una estadificación previa y podemos prever esta afectación, pues ya serían pacientes que irían directamente a quimiorradio, pero si nos encontramos después de una cirugía con estos hallazgos, hay que hacer un tratamiento de quimiorradioterapia para complementar esta cirugía por el alto riesgo que tienen de recidiva, ¿vale? Esto en cuanto a la enfermedad localizada. En cuanto a la enfermedad localmente avanzada, que es la enfermedad que tiene afectación locorregional, ¿no? A invasión de tejidos circundantes o afectación ganglionar locorregional, el tratamiento desde hace muchísimos años ha sido el mismo. Inicialmente era radioterapia, y en los años 90 y pocos se publicaron, a finales de los 90 se publicaron varios estudios que lo que demostraron era que añadir quimioterapia de forma semanal a la radioterapia
aumentaba la supervivencia, ¿no? El tratamiento estándar hasta hace poco es el tratamiento de quimioradio con intención radical, una radioterapia con las técnicas ¿no? más modernas, ¿no? Ya en 3D, con PET-TAC, con resonancia. Hay que llegar a las dosis de 45 en 25 fracciones, una dosis adicional si hay afectación ganglionar, y se recomienda el tratamiento con braquiterapia guiada por resonancia pues, al final del tratamiento. Esto es el tratamiento estándar y en el último año, no me voy a entretener mucho, pero se han presentado 2 estudios, uno de quimioterapia y el otro de incorporación de la inmuno, que os comentaré después, en los que vemos que probablemente, ¿no? Después de muchos años de estar haciendo este tratamiento, empezamos a ver que puede haber cambios en cuanto a lo que es este tratamiento radical, ¿no? El primer estudio que se presentó es el estudio Interlace, es un estudio muy académico en el que se hacen 6 semanas de neoadyuvancia con carboplatino paclitaxel semanal antes de empezar la quimioradio y se compara con la quimioradio estándar, ¿no? Y lo que vemos en este estudio, que aún no tenemos la publicación, solo tenemos la presentación, es que parece que hay un aumento de supervivencia libre de progresión y de supervivencia global añadiendo esta quimioterapia. Este estudio ha generado muchas dudas en la comunidad científica por el tema de que, primero, que no tenemos la publicación, por el tiempo que se ha tardado en reclutar, por el cambio de las técnicas de radioterapia a lo largo de los años, ¿no? No tenemos compañeros de radioterapia en el panel, pero a lo mejor sí entre el público y lo quieren comentar, pero realmente una de las principales críticas es este tema, ¿no? Y el hecho de que probablemente estamos gastando una alternativa que a lo mejor necesitamos más adelante y las pacientes pueden hacer una toxicidad que puede hacer que no llegue a recibir la quimioradio completa, que es el tratamiento que sabemos que nos funciona ahora, ¿no? Pero bueno, estos datos los tenemos, estamos esperando a la publicación para poder acabar de tomar una decisión. Cuando hablamos de la enfermedad metastásica, ya sea metastásica o cualquier recurrencia o persistencia que no se pueda salvar con una cirugía, ¿no? Tras quimioradio, si tenemos persistencia o si hay una recidiva local o hay una oligorrecurrencia, siempre planteamos la posibilidad de hacer un tratamiento localizado si el volumen de enfermedad y las localizaciones son pocos, pero esto pasa en pocas ocasiones, pero tener en cuenta que cuando ocurre, pues comité multidisciplinar y valorar la mejor opción para la paciente. Si ninguna de estas opciones de tratamiento local podemos aplicarla, entonces la paciente será candidata a hacer un tratamiento sistémico. Este tratamiento sistémico, a lo largo de los años, ¿no? Como veis, en los años 80 se introdujo el platino y después de unos cuantos años haciendo distintas combinaciones de platino con otros fármacos o incluso intentar combinaciones sin platino, se estableció que el tratamiento de quimioterapia estándar era la combinación de platino, ya sea con cis o con carbo, con Taxol, preferentemente cis-platino si la paciente no lo ha recibido previamente, pero en pacientes que hayan hecho quimioradio y presentan una recurrencia, sabemos que utilizar carbo o cis puede ser equivalente y es menos tóxico utilizar el carbo, pero este fue el brazo estándar ya que se estableció para el resto de estudios y lo que hemos avanzado en los últimos años es incorporar nuevas estrategias. La primera estrategia que se introdujo, como veis al final de esta gráfica, en el año 2013 se publicaron los datos del estudio GOG 240 que comparaba el estándar de platino Taxol con platino Taxol bevacizumab. Y aquí fue por primera vez en muchos años cuando vimos un aumento de la supervivencia global de estas pacientes añadiendo el tratamiento con bevacizumab, incluso aunque en un pequeño porcentaje de pacientes con respuestas completas de larga duración. Pero realmente la revolución que hemos vivido en los últimos años ha sido la incorporación de la inmunoterapia, ¿no? Como sabéis, la inmunoterapia, sobre todo anti-PDL1 y anti-PD1, son estos fármacos que ya están muy avanzados en otras terapias como melanoma, pulmón o bueno, en muchas indicaciones, en endometrio también, a nivel de tumores ginecológicos, pero realmente son fármacos que han cambiado nuestra visión de la enfermedad, ¿no? Son fármacos que lo que hacen es hacer que nuestro sistema inmunitario pueda identificar a las células tumorales y pueda eliminarlas, ¿vale? Aquí os pongo el resumen y no me voy a extender de los 3 estudios, pero hay 3 estudios muy importantes, 2 en primera línea y 1 en segunda línea. El de segunda línea es el que se hizo primero, ¿no? Con el estudio Empower, con cemiplimab. En segunda línea, tras una primera progresión a cisplatino, Taxol, bevacizumab, la expectativa que teníamos poniendo una quimioterapia pues era una supervivencia global en torno a los 6-8 meses, no más que esto, y lo que hemos visto es que en el global de población que ha recibido platino, Taxol y bevacizumab, si a la progresión poníamos un tratamiento con inmunoterapia conseguíamos aumentar la supervivencia, ¿no? Y esto es el nuevo estándar actualmente para las pacientes que no han recibido inmunoprevia. Pero como sabéis, los avances en
oncología van muy rápido y si sabemos que algo funciona en pacientes que no tienen mucha alternativa, intentamos llevarlo cuanto antes a las líneas anteriores y sobre todo el primer estudio que demostró beneficio de la inmunoterapia en primera línea fue el estudio Keynote 826, que comparaba el estándar cisplatino con Taxol más bevacizumab, aunque el bevacizumab estaba a criterio del investigador. El bevacizumab es un antiangiogénico que tiene muy buenos resultados, pero también tiene sus limitaciones, tiene mucho riesgo de fístula sobre todo, y como sabéis, las pacientes con cáncer de cérvix que han sido operadas, que han sido irradiadas, que pueden tener una recidiva local con infiltración de órganos vecinos, tienen muchísimo riesgo de fístula y no era la mejor opción para todas las pacientes. Este estudio fue muy inclusivo y lo que hizo fue randomizar a las pacientes a recibir el doblete de platino más menos pembrolizumab y se añadía bevacizumab si se consideraba el criterio del investigador. Lo que veis es que tenemos un aumento significativo en supervivencia libre de progresión y un aumento muy claro de la supervivencia global, sobre todo en las pacientes, ¿no? Con PDL1 positivo, aunque tenemos que decir que el biomarcador PDL1 negativo era una proporción muy pequeñita de las pacientes. El año pasado se presentó un estudio que fue liderado a nivel mundial por el grupo HEICO, el estudio BITCC, que este era más estricto en la inclusión de pacientes. Solo se podían incluir a las pacientes que podían recibir bevacizumab, ¿no? Y un poco cuando teníamos la duda con los datos del Keynote de si realmente el bevacizumab nos aportaba algo, si teníamos que darlo, porque si ponemos quimioterapia con pembrolizumab es superior a quimioterapia, realmente qué valor nos aporta poner bevacizumab, pues está claro que en una paciente que no lo pueda recibir, que beneficio-riesgo, el riesgo supere el beneficio, no se lo vamos a poner, pero el estudio BITCC sí que nos dijo que realmente si está la paciente en condiciones de recibir los 4 fármacos es donde tenemos, como veis aquí, la mayor supervivencia global, ¿no? Que llegamos a los 32 meses, que es algo inaudito en cáncer de cuello metastásico. Pero bueno, una cosa importante, ¿no? Como veis aquí, estas son las curvas, poquito a poco vamos aumentando la supervivencia y lo más nuevo de lo más nuevo es que si evidentemente esto nos funciona en segunda línea, en primera línea metastásica, vamos a intentar trasladarlo al tratamiento radical, ¿no? Y también se han presentado datos y recientemente se han publicado de un estudio que es el Keynote 18, que lo que nos muestra es que las pacientes que hacen tratamiento de quimio-radioterapia con intención radical, si añadimos pembrolizumab durante el tratamiento y después hacemos un mantenimiento durante 15 ciclos, también se benefician en supervivencia libre de progresión. Vemos que hay una tendencia al aumento de la supervivencia. Realmente los datos del estudio son poco maduros para valorar la supervivencia global y habrá que ver con mayor seguimiento este impacto en la supervivencia global y sobre todo teniendo en cuenta que estas pacientes que ahora han estado en el grupo, en el brazo placebo, cuando progresen probablemente habrán recibido toda esa inmunoterapia, pero como decíamos, ¿no? Cuanto antes añadamos lo que es la medicación que funciona, pues mejor. Y en el cáncer de cérvix hemos tardado más años que en otros tumores, pero era un cáncer donde veíamos claramente, ¿no? Que por la patogenia que han explicado las compañeras, la relación con el virus, estimular nuestro sistema inmunitario tenía que tener un buen resultado. Y bueno, en conclusión, a pesar de ser un cáncer con elevada posibilidad de prevención o de diagnóstico precoz, sigue siendo un problema importante. Seguimos viendo problemas importantes en las consultas de todos los especialistas, sobre todo de oncología, que las vemos en las fases más avanzadas. La mayor incidencia en mujeres jóvenes y en países con índice de desarrollo humano bajo, pues tiene un elevado impacto social. En estadios localizados, la cirugía es la principal herramienta curativa. Para estadios localmente avanzados, la quimioradioterapia, como os he dicho, ha sido el estándar durante muchísimos años. No os he presentado todos los estudios en que se han intentado mejorar estos resultados y que ninguno de ellos ha dado resultado, o si lo ha dado, ha sido un resultado demasiado tóxico que no se ha podido implantar como estándar, y que la incorporación de la inmunoterapia a esta estrategia hemos visto que mejora resultados y esperamos tenerla disponible en breve. Y la reciente introducción tanto de bevacizumab, no tan reciente, y la combinación con inmunoterapia a la quimioterapia en pacientes con enfermedad persistente, recurrente o metastásica que no se puede controlar con otras estrategias, pues ha mejorado el pronóstico de muchas pacientes. Y esto es todo lo que os quería contar. Muchas gracias, Pilar, Marta y Paula. La verdad es que, como anunciábamos al inicio de este seminario, pues tocaríamos un amplio espectro de temas, desde la infección y su prevalencia, su extensión, la posibilidad de la prevención primaria. También Marta nos ha hablado de opciones de tratamiento de la infección, de tratamiento de las lesiones premalignas, y Pilar al final pues nos ha explicado qué tenemos que hacer cuando esta
esta enfermedad, este cáncer, pues ya está en fase inicial o en fase avanzada, qué opciones y qué avances tenemos. Realmente, ahora empezamos, tenemos unos 40 minutos de discusión y de debate y yo os animo a que enviéis preguntas todos los asistentes, los más de 300 asistentes a la sesión. Podéis hacerlo a través del apartado de preguntas y respuestas. Intentaremos dar respuesta a estas preguntas y de todas maneras también entre nosotros pienso que podemos también debatir y cuestionarnos cosas. Yo para empezar, Paula, tú nos hablabas de la desigual distribución de la carga de enfermedad VPH relacionada al mundo y entendemos que este cáncer que es desigual y que tiene un problema de equidad, ¿no? Los países que no alcanzan el cribado pues tienen unas altas prevalencias respecto a los países con altos recursos, pero curiosamente hay una inversión en la prevalencia, al menos de lesiones, en los países ricos. Toda la carga de enfermedad del VPH no relacionada con el cuello es muy alta respecto a los países pobres donde el cérvix aglutina todo. ¿Cómo podemos explicar eso? Es decir, aquí que tenemos más prevención y tenemos menos cáncer de cérvix y aparentemente también más vacunas, más prevención primaria, ¿por qué tenemos tanto cáncer de orofaringe, cáncer anal en relación a otros países? Muchas gracias por la pregunta, es muy interesante. El hecho de que hayamos podido como controlar más, ¿no? el VPH a nivel de cuello uterino y también los cambios que se han producido, ¿no? En países de nuestro entorno a nivel de los cambios del patrón de relaciones sexuales, el número de parejas que tenemos, el tipo de relaciones sexuales que tenemos, ¿no? También ha ido condicionando este incremento de los tumores en otras localizaciones, como sobre todo, ¿no? Lo que comentábamos a nivel de orofaringe. Entonces, el cáncer, los tumores VPH relacionados, por ejemplo, en un país como puede ser España, ¿no? Cada vez tienen más relevancia en cuanto a los varones por este aumento de tumores que estén relacionados más, ¿no? Pues a nivel anal o a nivel de orofaringe y también en mujeres, ¿no? En otras localizaciones. Lo que también se está viendo mucho es un cambio en la distribución de estos otros factores de riesgo, ¿no? Tumores que clásicamente estaban 100% ocupados por causas etiológicas como el consumo de tabaco y alcohol, a la que disminuyen y mejoran nuestros hábitos, ¿no? Pasan de estar causados por el tabaco, por ejemplo, y se ven como aumenta mucho más el número de casos que están causados por el VPH, que además, bueno, lo bueno sería, ¿no? Que también tienen un mucho mejor pronóstico que los causados no por tabaco. Pero bueno, esto también pone un poco de manifiesto, ¿no? También el interés que puede haber, ¿no? en la vacunación en los varones, ¿no? Que es algo que cada vez ya está más clara la utilidad que tiene y tenemos más claro que tenemos que tirar si queremos eliminar los tumores de VPH relacionados para una vacunación que sea no tanto en chicos como en chicas, pero bueno, no en todos los países pues tampoco no se está implementando. Y luego también, mira, si me permites, hay un factor importante que es el factor edad. Por ejemplo, sabemos que el decalaje entre el pico de incidencia del cáncer de cuello de útero y de ano, por ejemplo, son 10 años, ¿no? El de cuello de útero aparece prácticamente 10 años antes. Entonces, ¿qué ocurre en países como en África subsahariana, en los que además pues, hay una gran incidencia no solo de VPH, sino también de VIH, que estas mujeres que tendrían riesgo de tener un cáncer anal, pues no lo van a desarrollar? ¿Por qué? Porque se van a morir del cáncer de cuello de útero que va a aparecer 10 años antes, ¿no? Entonces, esto también cambia la epidemiología ¿no? y la prevalencia de determinadas neoplasias en función del área geográfica, ¿no? Muy bien. Siguiendo contigo también, Paula, comentabas la importancia de la persistencia como el factor más importante, pero quizás a veces nos olvidamos de otros cofactores u otros factores que puedan que puedan influir en este riesgo de cáncer. ¿Nos podrías ampliar un poco, pues, la importancia de estos factores que algunos conocemos bien, pero que a veces quizás no valoramos suficientemente? Sí, cuando hablamos, ¿no? de la persistencia de esta infección, básicamente la persistencia viene causada por el tipo de VPH y por la cantidad de virus que tenemos, que es lo que se llama la carga viral, ¿no? Por eso siempre hablamos de que el VPH 16 y el VPH 18 son los que contribuyen más a
ciertos tumores, ¿vale? Sobre todo en cervix, pero también en las otras localizaciones, pero no estamos teniendo en cuenta, ¿no?, otros factores que también son súper determinantes en esta persistencia, como puede ser, por ejemplo, una situación de inmunodepresión, que Marta ahora ya apuntaba, ¿no?, al tema, por ejemplo, de la coinfección con el VIH, pero no es solo el VIH, también son todas estas otras enfermedades que nos pueden bajar las defensas o todos estos otros tratamientos que estamos utilizando cada vez de manera más generalizada que causan inmunodepresión. Y también hay este otro cofactor que es muy, muy importante, que es el tema del consumo de tabaco, ¿no? Que lo que se ha visto, por ejemplo, en nivel de cuello uterino es que las mujeres que son fumadoras y que tienen una infección por VPH tienen un riesgo muy aumentado de poder acabar causando este cáncer, y también a nivel anogenital, pues toda la coinfección con otras infecciones de transmisión sexual, ¿vale? No relacionadas no relacionadas con el VPH, pero que se transmiten de manera, ¿no?, pues conjunta, pues el hecho de que haya estas dobles infecciones o triples infecciones favorece que el VPH persista. Muy bien. Marta, tú la verdad es que nos has hablado una parte importante de tu presentación de las opciones que tenemos, y esto es una gran preocupación a nivel mundial. Es decir, sabemos que si no conseguimos una prevención primaria con la vacuna, en el mundo seguimos teniendo millones de mujeres infectadas. Algunas la mayor parte van a aclarar la infección, pero algunas van a ser portadoras persistentes, y estas son las que tienen riesgo. Y en este colectivo de mujeres que tienen una infección persistente pero que no tienen lesión, porque si tenemos lesión, la conducta clínica dependerá de la lesión, aquí tenemos un espacio donde no podemos dejar de controlarlas porque son mujeres a riesgo. Tenemos que adecuar este control, y tú has explicado muy bien cómo la estratificación de riesgo de estas mujeres pues, nos permite adecuarlo para evitar sobrediagnóstico, sobretratamiento, etcétera. Pero aparte del seguimiento y el control, tú has explicado muy bien que la estrategia de vacuna terapéutica ya lleva casi 20 años. Hay muchos proyectos, nosotros hemos participado en algunos de estos ensayos fase 2, con una eficacia que no es horrorosa. Hablar de 50 o 70% de regresión en algunos modelos de lesión está muy bien. Otra cosa es la regresión de la infección, que aquí bajamos un poco, quizás estemos en torno al 40%, pero es un campo muy prometedor que en el momento actual no tenemos nada. Y en esta impaciencia de las pacientes y de los médicos para este colectivo, pues tenemos un arsenal de productos en el mercado que son aparentemente pues para aumentar la regresión o eliminar el virus. Mm, ¿Qué tenemos de eso? Tú has Claro, hablado de seguridad, de evidencia. Resúmelo. esto es un tema muy interesante y claro, aquí nos podemos pasar no los siguientes 40 minutos, los siguientes 400, ¿no? Y además genera muchísimo interés, mucho agobio. Por un lado, tenemos unas pacientes tremendamente angustiadas porque les acabamos de decir, ¿no?, que tienen una infección, que además es una infección de transmisión sexual, con todas las connotaciones psicológicas que esto tiene, y además Con un cáncer. puede terminar con un cáncer. Y encima les decimos que esto no tiene tratamiento, claro. Aquí hay una presión por parte de la paciente muy importante. Nos encantaría poder tener un tratamiento, pero para poder decir que tenemos un tratamiento deberíamos poder demostrar una eficacia. Esto en todos estos componentes que están actualmente en el mercado, ¿qué ocurre? No tenemos esta evidencia científica. Estos componentes no son fármacos, ¿no? Actualmente, hasta ahora, ni los probióticos, ni los prebióticos, ni otros componentes variados que dicen que modifican la flora. He de decir que la FDA ha ahora dictaminado que los probióticos van a ser considerados también fármacos, con lo que van a tener que demostrar eficacia para poder, ¿no?, ser comercializados, pero hasta ahora no, y estarían dentro de la categoría que llamamos suplementos o complementos alimenticios, y esto pues no necesita para estar comercializado, no se necesita probar la eficacia como tal, no necesita un estudio randomizado en fase 1, fase 2 y fase 3, de manera que esto lo que prueben que no son los efectos secundarios, no tienen unos efectos secundarios, pues pueden ser comercializados como posibles ayudas. Entonces, ¿qué encontramos como publicaciones? Encontramos series de casos clínicos, muchas veces sin grupo control, con un seguimiento muy cortito, y esto nos da una evidencia muy limitada, de muy baja calidad, sobre el potencial de estos fármacos. Fíjate tú, justo este septiembre
¿no? La Fundación Bill Gates hizo una reunión de expertos porque quería trabajar sobre las vacunas terapéuticas y yo tuve la suerte de estar en esta convención, ¿no? En esta reunión que se hizo en Washington en septiembre. Dentro de uno de los puntos más calientes de debate fue cómo nosotros definimos la infección que queremos que regrese. Claro, si yo tengo un fármaco que provoca la regresión de una infección que ya el sistema inmunitario lo haría por sí solo, esto no me sirve de nada, aunque lo haga 6 meses antes de lo que lo hará mi inmunidad. Yo no pretendo revertir las infecciones que ya van a eliminarse. Yo quiero revertir las infecciones que van a terminar con un cáncer. Si esto yo no sé Determinarlo determinarlo, ¿cómo voy a poder decir yo que mi fármaco en la sirve tasa de para... regresión del Claro, 80 espontánea. fijaros qué hemos necesitado y cuántos años de seguimiento para demostrar que las vacunas Profilácticas. disminuyen la incidencia de cáncer. Y pretendemos, con estudios de casos, controles, con Ns que no superan los 200, decir que tenemos un medicamento que nos ayuda a eliminar la infección que nos va a producir cáncer, imposible. Bueno, pienso que tus palabras son muy clarificadoras y, bueno, tenemos que entender el concepto y saber después qué aplicar, porque esto tiene una trascendencia importante y al final lo más importante es que a la paciente le sepamos explicar bien esto y no transmitirle la angustia que, como tú muy bien decías, puede generar la información escueta de decir usted tiene una infección por un virus transmitido sexualmente que puede producir cáncer. Esto es demoledor. Tenemos que explicar que la regresión es lo habitual, En el el porcentaje 80%. elevadísimo de casos, y que si hay lesión, esta lesión se puede diagnosticar, se puede tratar y el riesgo de que se produzca un cáncer se aproxima a cero cuando las cosas se hacen bien. Por lo tanto, en este momento estamos en esta línea. Ojalá dentro de unos años, en otro webinar como este, podamos hablar de algo con una evidencia sólida tanto en vacuna terapéutica u otros productos que... Y ahora enlazaría con una cosa que decía Paula sobre los factores de riesgo, ¿no? Que a veces, pues, hay que hablar de la infección, pero luego hay que insistir en otras cosas que sí que tienen un valor, como, por ejemplo, el hecho de que no fumen, ¿no? O sea, nos preocupamos por, no, les vamos a decir, Polins, que si dejan de fumar tienen muchas más probabilidades de eliminar la infección. Y esto sí que tenemos evidencia. Para seguir contigo y después ya daremos contestación a muchas preguntas. Otro tema súper caliente, la microbiota. Como decías, ayer en periódicos iban llenos, portadas de periódicos hablando de que están involucradas en la mayor parte de las infecciones, pero decían, hay mucho más por saber de lo que sabemos. No sabemos nada. Es decir, la microbiota es que no sabemos ni definirla, ni saber qué es una microbiota sana. Se modifica de un día a otro, de un momento del ciclo a otro, de un momento de la edad a la otra. Es decir, después de una relación, no sabemos qué contexto. Entonces, aquí estamos un poco en lo mismo, entiendo. Es decir, tenemos presuntamente instrumentos o fármacos o sustancias que pueden modificar o probióticos, pero ¿para qué beneficio nos aporta esto realmente ahora con la evidencia? Claro, ese es otro melón también tremendamente interesante. Yo estoy segura que la microbiota puede tener muchísimos efectos que actualmente desconocemos y que igual puede tener un impacto importante en la eliminación. Ya hablaban ayer el periódico no solo de la infección del VPH, ¿no? De cáncer, de depresión, de Alzheimer. Pero nosotros decimos, bueno, pues para mejorar la microbiota, tómese usted un probiótico. Esto es no decir nada. No todos los probióticos son iguales. No estamos acotando composiciones, no estamos acotando concentraciones. No todos los lactobacillus. Y no tenemos evidencia final del resultado. Y además sabemos que mientras tomamos el probiótico, podemos aumentar, ¿no? Si este probiótico tiene el lactobacillus X casei, podemos aumentar la población de lactobacillus casei, que en el momento que dejamos el probiótico, esto se termina. De hecho, no todos los lactobacillus son capaces de permanecer igual. Por lo tanto, a veces tomar un probiótico no cambia la flora de forma permanente, sino mientras lo tomamos. Entonces, no sabemos hasta cuándo vamos a tener que tomar este probiótico para que tenga el efecto. Y luego, ¿qué impacto tiene si yo fumo este probiótico o si no duermo? O si... Entonces, actualmente de nuevo, pues nos encontramos con un mundo apasionante, pero que tenemos muy poca evidencia de que esto realmente tenga ningún impacto para la salud de la paciente. Pilar, para seguir esta primera ronda de discusión, tú nos has explicado perfectamente cómo
se gradúa la supervivencia en función del estadio de la enfermedad y eso podría ser sinónimo a cualquier cáncer. Los estadios iniciales, supervivencia superior al 90%. Cuando la enfermedad ya no está localizada en el cérvix y o ya regional, pues aquí ya bajamos a casi la mitad y cuando ya tenemos una diseminación a distancia ganglionar o sistémica, la supervivencia está por debajo del 20%. Y yo me gustaría insistir en una cosa y que un tema es el cribado asintomáticas de la mujer que tiene algún síntoma. Y no esperemos con cáncer de cervix los síntomas sean tremebundos, porque a veces cuando el tumor está en el cuello no duele, no molesta. Y el sangrado se produce si tienes relaciones. A veces, por desgracia, en aquel momento la mujer no tiene relaciones y no hay coitorragia, que es un signo guía muy importante. Y el sangrado intermenstrual cuando aparece es que el tumor realmente ya tiene un tamaño y un volumen importante. Y si hay dolor pélvico y hay infiltración parametrial o afectación vesical, aquí estamos en un súper avanzado. Esto es la desgracia de que nosotros en la práctica veamos más del 50-60% de los cánceres que diagnosticamos en nuestros hospitales avanzados, ¿no? Entonces, realmente tú nos has explicado todos los avances que hemos tenido en nuestros últimos años en estos tumores avanzados, ¿no? De la quimiorradio y la asociación para los avanzados con quimio y beba. Y nos has hablado de la inmunoterapia, ¿no? Eh, ¿qué biomarcadores pueden condicionar el tratamiento sistémico de los pacientes con cáncer? ¿Tenemos biomarcadores? ¿Tenemos manera de evaluarlo esto? Bueno, pues es una muy buena pregunta, Aureli, porque realmente antes de contestar a la pregunta querría decir que el gran avance sería que en un tipo de webinars de estos no haga falta un oncólogo, ¿no? Porque esto implicaría lo que estáis diciendo, ¿no? Que seamos capaces de hacer un diagnóstico precoz, de hacer una prevención total de la enfermedad. El problema es que, desgraciadamente, cuando llegamos a este punto que comentabas, ¿no? de la enfermedad avanzada, a lo mejor no ha quedado claro cuando lo he explicado, pero precisamente, ¿no? La idea era presentar todos estos síntomas porque ya vamos tarde, pero aún yendo tarde podemos hacer algo por la paciente, ¿no? Pero como pasa en otros tipos de tumores, si no pensamos en un potencial diagnóstico no lo buscamos, ¿no? Y creo que es muy importante remarcar estos síntomas. A nivel de biomarcadores, a los oncólogos nos encantaría tener un biomarcador para cada tumor para decir a qué paciente tengo que tratar que va a tener claramente un beneficio, porque sabemos que no el 100% de los pacientes se benefician de todos los tratamientos y en la paciente que no se beneficia lo único que lo único que le estamos dando es una toxicidad añadida, ¿no? A su propia enfermedad. Entonces, el principal biomarcador y con el que se han dado las aprobaciones en cáncer del cuello uterino es el PDL1. El PDL1 ha dado muy buenos resultados como predictor de respuesta en otro tipo de tumores, como por ejemplo en el pulmón, ¿no? En un cáncer escamoso de pulmón vemos que si tiene PDL1 elevado tiene muchísima probabilidad de respuesta, incluso a la inmunosola sin necesidad de quimioterapia en algunos casos. Pero ¿qué nos pasa en el cáncer de cuello uterino? Pues que la gran mayoría de pacientes con cáncer de cuello uterino son PDL1, ¿no? Tienen un marcador PDL1 positivo. El porcentaje en los estudios que tenemos de PDL1 negativo es inferior al 10-15%. Y claro, con los estudios que tenemos, pues es difícil sacar conclusiones de que realmente estas pacientes no se benefician. Lo que pasa es que las agencias reguladoras pues, han dado esta aprobación con el análisis de subgrupos a la primera línea con el pembrolizumab con el PDL1 positivo. O sea, realmente a nivel práctico estamos utilizando el PDL1 como biomarcador para poder dar esta terapia, pero en las pacientes que han sido PDL1 negativos, que llegan a una segunda línea, sabemos que, según el estudio del Cemiplimab, aunque no estaba diseñado para encontrar estas diferencias, pero sabemos que hay pacientes que tienen el PDL1 negativo y también se pueden beneficiar, con lo cual, a día de hoy, un biomarcador claro no lo tenemos, pero sí tenemos que, para poder utilizar estos fármacos, las agencias han decidido que necesitamos tener este biomarcador de PDL1 positivo, ¿no? Y realmente probablemente necesitaremos otros biomarcadores como la carga mutacional o, ¿no? Otros biomarcadores que pueden tener impacto en el resultado de la inmunoterapia para poder predecir respuesta y para poder escoger qué pacientes se benefician más. El tema es que tampoco tenemos tantos fármacos para estas pacientes, ¿no? Como para decir, no le doy la inmunoterapia porque tengo una alternativa, no, es que tengo le añado la inmunoterapia a lo que tengo, le doy lo que tengo, ¿no? También Yo hay que tener en cuenta, perdón, David. No,
No, que hay un porcentaje muy pequeño de pacientes con cáncer de cuello uterino que pueden tener una inestabilidad de microsatélites, que también sabemos que es un biomarcador predictivo de respuesta a la inmunoterapia, que esto no se hace de rutina normalmente, pero que en pacientes que a lo mejor sean PDL1 negativos puede ser otra forma de poder dar la inmunoterapia. Diríamos aquí por debajo del 10% o del Sí, 5%, ¿no? sí, Realmente sí. es muy Según las series, ¿no? bien. Precisamente hace poco lo revisé y encontré series de 1 o 2% y otras de 5, 10, 12. Y después hablabas de un concepto que es interesante, que se está aplicando en muchos tumores y que está cambiando, que es las terapias de mantenimiento. Es decir, nosotros hacemos el gran tratamiento de entrada y aquí nos quedamos tranquilos y sí, curamos al 60% a lo mejor de estas pacientes, pero la que recurre y si recurre o metastatiza el problema ya entonces ya es gravísimo. Entonces, ¿qué expectativas tenemos para en un plazo medio disponer de terapias de mantenimiento en estos casos o esto está lejos? Bueno, en terapias de mantenimiento, de hecho, la inmunoterapia cuando se aplica, no he explicado el esquema exactamente, pero muchas veces cuando se aplica en la enfermedad metastásica, aplicamos la quimioterapia junto al beva si se puede administrar y al pembrolizumab. Y si esta paciente entra en respuesta, y la suerte que tenemos con la inmunoterapia normalmente es que vemos que en los primeros ciclos, si vemos que hay una buena respuesta, esta respuesta puede ser duradera, pues cuando completamos la quimioterapia, estos 6 ciclos, porque raramente las pacientes aguantan mucho más, aunque el estudio de bevacizumab ponía quimioterapia hasta, ¿no?, hasta la progresión o respuesta completa, que es algo que vemos en pocos casos, sí que los nuevos estudios pues hacen unas dosis de quimioterapia más o menos estándar que están alrededor de los 6 ciclos y si vemos que hay buena respuesta se hace este mantenimiento con la inmuno y con el bevacizumab, ¿no? Pero sí que nuevas terapias pues están empezando a salir nuevos tratamientos que en segunda línea y con biomarcador, por ejemplo los anti-HER2, ¿no? El trastuzumab deruxtecan, que en muchos tumores ha dado unos muy buenos resultados, en cervix es uno de ellos y hay varios estudios en marcha. Hay estudios, ¿no?, que ya tenemos resultado del tisotumab vedotin, que es un fármaco, uno conjugado. Van saliendo más alternativas, pero de decir todo esto lo pasaremos a la primera línea, de momento tenemos, bueno, la primera línea Estamos o lejos, a la tenemos que adjuvancia o al radical, de momento tenemos estos demostrar. datos de pembro tras quimioradio, bueno, durante quimioradio y después hacer este mantenimiento que puede aumentar la supervivencia, sobre todo en pacientes de alto riesgo con ganglios positivos, estadios avanzados, pero todo lo otro está en desarrollo, pero esperamos que en los próximos años pues tengamos resultados. Tenemos bastante confianza, ¿no?, con los anticuerpos conjugados. Vamos a intentar responder con respuestas lo más rápidas posibles, porque tenemos bastantes preguntas y si os parece os voy a lanzar. Por ejemplo, aquí una paciente, una compañera nos dice que son 3 hermanas y que una hermana ha desarrollado un cáncer de cérvix y la hermana mayor un cáncer de base de la lengua. Y nos pregunta si hay algún tipo de relación genética, es decir, si hay alguna predisposición genética a sufrir este tipo de enfermedades. No es un cáncer que se herede genéticamente, es secundario al virus. Sí que se han descrito algunos HDLA que promueven más la persistencia o la regresión de la infección por VPH, pero no es debido a una alteración genética. Este es un cáncer debido a la adquisición del VPH para virtualmente todos los cánceres de cuello de útero. Y al nivel de orofaringe, no comenta que la hermana es un orofaringe VPH positivo, dice, porque claro, a nivel de orofaringe tenemos un porcentaje que es debido al VPH. Pero, por ejemplo, aquí en España todavía el 60% de los cánceres de orofaringe son independientes del La virus del respuesta papiloma está humano. clara, no hay una asociación genética Sí que de has dicho respuestas predisposición. cortas, ¿no? Aquí también nos preguntan si existe una prueba PCR para los hombres, igual que para las mujeres, y en caso de que se haga la determinación en hombres, cómo se hace la recogida de la muestra, y yo añadiría si hay indicación. No sé si Paula quiere responder. Bueno, no hay ninguna prueba que esté clínicamente validada, ¿no?, para los varones para hacer ningún tipo de cribado, ¿vale? Sí que es verdad de que en contextos de estudios y ensayos clínicos pues se utilizan diferentes metodologías para poderlo determinar, pero no es para un uso clínico. Entonces, si sois pareja de una mujer que ha tenido una infección por un VPH, no se puede hacer nada más que vigilar de que no aparezca ninguna lesión. De hecho, está desrecomendado el cribado ni a nivel de pene ni a nivel de orofaringe en el varón. No solo no está recomendado, sino que está desrecomendado por los CDCs actualmente que se le remita al varón a hacer ningún tipo de prueba.
Muy bien. Marta dice, a ver, ¿hay estudios que recomienden administrar la vacuna en pacientes diagnosticados por VPH y que no tengan hallazgos colposcópicos? Es decir, Con una infección por el virus del papiloma humano, ¿no? O sea, sí, la sí. vacuna que tenemos actualmente no es una vacuna terapéutica, es decir, si este paciente se administra la vacuna no va a cambiar el curso de la infección que ya tienen. Y el beneficio que va a tener la vacuna es que le va a prevenir de otras infecciones por otros genotipos diferentes, sean de forma exógena por una nueva pareja o por la misma pareja, y está en estudio si también puede prevenir la autoinoculación de una área anatómica a otra. O sea, la vacuna es recomendable para prevenir la infección, no va a cambiar el curso de la infección prevalente. Está clarísimo. Eh, Aquí también nos preguntan cómo abordar la vida sexual en estas pacientes, tanto en la fase precancerosa, cuando tienen una lesión precursora, como cuando ya tienen una enfermedad oncológica establecida. Bueno, sí que Pilar, ¿quieres hablar de las pacientes con cáncer, cómo abordas y a Paula y yo hablamos de la Bueno, precáncer? básicamente yo creo que evidentemente es una parte muy importante de la vida de la paciente, debemos abordarlo, ¿no? Y clásicamente siempre ha sido un tema que probablemente hemos dejado de lado porque tenemos un diagnóstico de cáncer y nos centramos en el cáncer, pero es muy importante para la calidad de vida de las pacientes. Pacientes que tienen un tratamiento radical de quimio, radioterapia y sobre todo la braqui, ¿no? Que puede producir mucha afectación a nivel local, es súper importante que eduquemos a las pacientes y que hagan las curas que pueden necesitar después para poder recuperar pues su vida sexual, ¿vale? Y que puedan tener, y en esto pues cada vez hay más iniciativas, tenemos, ¿no?, consultas de expertos en sexualidad, tenemos las enfermeras gestoras de las unidades que tienen en cuenta este tema y que hacen toda esta educación sanitaria. Evidentemente, dependiendo del tipo de tumor, el tipo de cirugía que haya recibido, puede ser más complicado, pero luego podemos explorar otras formas ¿no? Se pueden explorar otras formas de sexualidad, pero yo creo que cada vez es más importante y lo tenemos más claro que dentro de los equipos multidisciplinares, yo siempre que pongo una diapositiva de equipo multidisciplinar pienso que me dejo a alguien, evidentemente un profesional experto en este punto es muy importante que estén los equipos y que las pacientes puedan consultar. Y en las lesiones premalignas, Claro, lo que tenemos aquí es una paciente muy agobiada, aquí ya no teme por la vida, ¿no? Es una cosa es el abordaje de la vida sexual en el paciente oncológico en general, ya no solo y la otra es el abordaje de la vida sexual, una paciente que le acabas de decir que tiene un virus que le ha transmitido vía sexual y que normalmente esto tiene un impacto en la pareja y en la persona altísimo. Entonces, es muy importante informar bien a las pacientes, es muy importante insistir que es un marcador de vida sexual, de actividad sexual, porque muchas veces se tiende a relacionar el VPH con la promiscuidad, con el sexo de riesgo, y en realidad es simplemente un marcador de vida sexual. Entonces, es importante insistir en que la prevalencia es altísima, en que la tasa de regresión es muy alta. Y luego hay algunos trabajos que sí que reportan que las pacientes que se han vacunado, por ejemplo, por esta sensación de seguridad, activan antes de nuevo la vida sexual, porque sí que vemos que las pacientes, ¿no? Llegan, muchas te dicen, yo no quiero volver a ver a ningún hombre o yo no quiero volver a tener sexo nunca más en mi vida. Y como dice Pilar, la vida sexual es parte de la salud del paciente y la paciente, claro. has dicho algo que a mí me gustaría recalcar, porque es muy importante, y es desestigmatizar el aspecto de infección de Importantísimo, transmisión sexual, importantísimo. porque aunque esto sea así, estas palabras son demoledoras cuando se las decimos a la paciente. Y hay una fórmula muy sencilla de decir lo mismo, pero de otra manera, a las pacientes, es decir, mire, esto es un indicador de actividad sexual. Esto quiere decir que si usted ha tenido actividad sexual, es muy posible que se haya encontrado con este virus o se haya infectado, y eso no significa otra cosa, con lo cual, bueno, Pero fíjate tú, Aureli, y es una cosa importante. Hace unos años, cuando llegaba una paciente con una infección por virus del papiloma humano, con una lesión, le pedíamos las serologías de todas las infecciones, ¿no? VIH, hepatitis. Por suerte, esto se ha dejado de hacer, pero esto era una forma de estigmatizar, sí. porque imagínate cuánta paciente va a tener un VIH y cuánta paciente un virus del papiloma humano, pero todavía hay, en algunos centros se sigue pidiendo las serologías de infecciones de transmisión sexual en la paciente que viene con una infección por VPH. Pues una manera de desestigmatizar es precisamente
no es eficiente, no tiene vinculación con una promiscuidad o con una actividad sexual de riesgo el tener una infección por el virus del papiloma humano. Muy bien, aquí nos preguntan una pregunta que a veces es recurrente y es la vacuna en pacientes que han tenido un cáncer de cérvix. Y de hecho va más allá la vacuna, porque nos preguntan si aconsejamos la vacunación a las parejas y yo añado y a las mujeres que han tenido un cáncer de cérvix. Y me atrevería también a trasladar esta pregunta a las mujeres que han tenido una lesión premaligna en el cuello. Pilar, ¿la vacuna con las mujeres con cáncer de cérvix, podemos decir alguna cosa? Aquí probablemente me ayudéis un poquito más vosotros porque nosotros siempre Bueno, tenemos esta duda, ¿no? bueno, Eh, y- mira, y yo Fra- sí que te ayudaría bueno, iba, porque iba a contestar, sí, iba a realmente decir. la vacuna en una paciente con cáncer de cérvix no le va a cambiar el pronóstico de su cáncer de cérvix. Si tiene la recurrencia la tendrá, si no la tiene no la tendrá. Pero sí que lo que vemos es que este grupo de mujeres que se curan de su cáncer de cérvix con la quimio, radio, con la cirugía, etcétera, y que su vagina pues queda más o menos compleja o complicada, Ujú, sigue siendo susceptible de nuevas infecciones. Y, ujú, si y si se infecta por un nuevo virus oncogénico, la dificultad del seguimiento, el diagnóstico de esta lesión, que puede ser inicialmente una infección VPH con una lesión premaligna vaginal, pues realmente es muy complejo y ujú. lógicamente tiene riesgo de desarrollar otro cáncer. Con lo cual, desde este punto de vista, y aunque no en base a evidencias con estudios y evidencia científica sólida, sí que la ESGO recomienda informar a las pacientes Y eso, Claro, eso te iba a decir, ay, perdón. No, que lo que sí que explicamos a las pacientes es esto, ¿no? Que quede claro que el hecho de vacunarse no altera el riesgo de su diagnóstico de cáncer, pero y que evidentemente vacunarse, pues cuando ya ha habido el cáncer y probablemente ya tiene una edad, puede disminuir la eficacia, que no tenemos muchos datos, pero que podría ser de ayuda, ¿no? Claro, aquí hay Pero, muchas cosas. El mm, cáncer ya es independiente de la infección de VPH, mm, de manera que mm, obviamente la vacuna no le va a cambiar el pronóstico, como decía Aureli. Sabemos que las mujeres con un cáncer VPH, sea de cérvix, de vulva, de vagina, de ano, tienen más incidencia de otros cánceres VPH. Entonces, si estos otros cánceres VPH que aparecen son secundarios a una nueva infección, por esta no, mujer ha adquirido una infección por VPH que normalmente se elimina y no ha sido capaz de eliminarla y esta infección le ha generado un cáncer. Sabemos que estas pacientes, si adquieren una nueva infección, van a lidiar peor con esta nueva infección y tienen más riesgo de desarrollar un nuevo cáncer. Pues bien, si este nuevo cáncer es secundario a una nueva infección, pues la vacuna obviamente va a disminuir este riesgo del cáncer de nueva aparición. Ahora bien, si este nuevo cáncer aparece por persistencia en otra área del virus que le causó el primer cáncer, pues de nuevo esta vacuna no va a alterar este curso de la infección, ¿no? Y sabemos, por ejemplo, que las mujeres con cáncer de cuello útero tienen más riesgo de cáncer anal, pero no sabemos si este cáncer anal es porque habrán adquirido un nuevo virus o bien porque teníamos allí un reservorio que no hemos eliminado con los tratamientos del cáncer de cuello útero y esto ha generado un cáncer, un segundo cáncer. Pues en función de la prevalencia de esto que no conocemos, pues la vacuna pues puede ser más o menos útil, ¿no? la Pero vacuna. bueno, y en lesiones premalignas, de hecho, perdón, Aureli, la vacuna ya está financiada, ¿no? mm, Las pacientes aquí en España que son tratadas por una lesión premaligna del virus de papiloma humano tienen la vacuna ya financiada porque son mm. pacientes de riesgo de generar, de adquirir, ¿no?, el virus y de generar nuevas lesiones pues, en otras ¿Y áreas. la vacunación de la pareja? Porque esto también es una pregunta recurrente de la misma Mm. paciente. La vacuna Es en decir, realidad al del final, varón. Es sí. que, ¿no? Vacunamos al varón, pues ¿qué más tenemos para el varón? O sea, decimos que el cáncer, el VPH está relacionado con el cáncer de orofaringe, que está, sobre todo, la incidencia es 4 veces superior al varón. Está relacionado con el 40% de cánceres de pene. Además, en los homosexuales y sobre todo en los VIH está relacionado con el 90, más del 90% de los cánceres de ano. ¿Y qué tenemos para ello? Pues hoy la prevención primaria. Es verdad que no está aprobada la vacuna como prevención del cáncer de orofaringe, por ejemplo, pero sabemos que la vacuna disminuye la infección a nivel de orofaringe y tenemos la FDA, ¿no? Dice, hombre, si previene la infección y en otras áreas anatómicas hemos visto que prevenir la infección significa prevenir el cáncer, hacemos una aprobación acelerada y esto hay que demostrarlo, que nos lo decía muy bien Paula, si quieres añadir algo, ¿no, Paula? Que hay proyectos en marcha, no estudios en marcha para realmente probar que esta vacuna previene de la infección. Pero es que actualmente no tenemos nada más que esto y la evidencia nos dice que al menos vamos a prevenir así la infección de orofaringe a nivel de pene.
Es decir, en realidad no es una decisión de salud pública, es una decisión compartida, Individual, ¿no? individualizada, pero tenemos que informar. Yo pienso que también tienen que recibir, tienen el derecho las pacientes y las parejas de recibir información al respecto y tomar la decisión que ellos consideren. La verdad es que habitualmente en la consulta no hay problemas. Cuando tú informas de todo eso, la paciente acaba decidiendo y no es un problema significativo. Yo pienso que hemos respondido muchas preguntas. Nos quedan 4 o 5 minutos escasos y todavía hay alguna pregunta para responder. Aquí nos dicen que respecto a la prevención del cáncer de cérvix, ¿cuál es vuestra opinión respecto a una dosis, si sería suficiente para la prevención según la OMS? Bueno, ahora mismo esta pregunta era muy previsible de que alguien la iba a hacer, ¿vale? Lo que tenemos es que la Organización Mundial de la Salud ha recomendado el uso de una sola dosis de vacuna en las personas entre 9 y 20 años, ¿vale? Que aunque sea una recomendación fuera de ficha técnica, porque ahora aún estamos como en fase de hacer más estudios, que seguramente pues en los próximos años tendremos más evidencia, sí que se ha visto que tiene una eficacia comparable a las vacunas bivalentes, tetravalentes, nonavalentes, con pautas más largas, con pautas de 3 dosis, para luchar contra la infección persistente a 3 años de tiempo, ¿vale? Sobre todo para el tipo de VPH16 y para el VPH18. Y luego tenemos todo de estudios que habíamos hecho con 2 dosis y con 3 dosis de vacunas y con largo tiempo de seguimiento, que había grupos de pacientes que por la razón que fuera pues no se habían acabado de vacunar con lo que llamamos la pauta completa, ¿vale? Y analizando estas personas, sobre todo mujeres, eran estudios en mujeres que no habían completado la pauta, y si revisamos pues aquellos que han recibido una única dosis de vacuna, lo que vemos es que también hay una duración de los anticuerpos que es similar que cuando han recibido 3 dosis de vacuna. Entonces, con estos dos datos, la Organización Mundial de la Salud dice, bueno, pues quizá es una opción, nos falta más evidencia, nos faltan más datos que lo respalden, pero es suficiente como para empezarlo a recomendar. Y esto es especialmente relevante porque obviamente no es lo mismo administrar una vacuna que administrar 3. Entonces, si estamos haciendo esta lucha, ¿no?, para intentar conseguir la eliminación del cáncer de cuello uterino y de los otros tumores VPH relacionados, pues en según qué países será mucho más fácil logísticamente implementar programas de vacunación de una sola dosis que no de 2 o de 3 dosis. Entonces, seguramente esto es un futuro próximo, ¿no? Me atrevería a decir, seguramente lo compartáis. Hay algunas comunidades autónomas pues que ahora, por ejemplo, ya se lo estaban planteando. De hecho, en España se está planteando tomar esta decisión durante este año 2024. En Andalucía, ¿no? En Andalucía están ya la Bueno, y ayer Canarias, ¿no? Y hay 2 comunidades que han cambiado y otros países, ¿no? Como por ejemplo Inglaterra o Australia, que ya es parte de la norma del país de vacunación. O sea, los niños de 12 años, aparte que se vacuna ya niños y niñas, se vacuna a todos con una sola dosis. O sea, que es un futuro, me atrevería a decir que es muy próximo, ¿no?, de que esto llegue. También nos preguntan, y la respuesta es muy rápida, ¿la vacunación en varones está instaurada en todas las comunidades autónomas de España? Muy rápidamente, hay una norma de 2022 que nos dice que antes de 2024 todas las comunidades autónomas tenemos que tener la vacunación ya escolar en chicos y chicas. Cada comunidad va un poco al ritmo que puede, pero por ejemplo en Cataluña ya llevamos desde el curso escolar 2022 con tasas de cobertura vacunal elevadas, de alrededor del 90%. O sea que esto son muy buenas noticias. Muy bien. Y también aquí nos preguntan, estamos ya en los 2 últimos minutos, el último minuto, si hay prevista programas de prevención de localizaciones orofaringes dando su aumento en poblaciones más ricas. Hay muchos estudios en marcha sobre la utilización y la intención de cribado a nivel de orofaringe. Pero Actualmente no desconocemos la tenemos historia nada. natural. Y actualmente, claro, ¿qué nos pasa? Hay varias cosas. Una, que desconocemos la historia natural. 2, que no sabemos siquiera si existe una lesión premaligna, para empezar. 3, que los resultados que tenemos en los trabajos son muy dispares. Entonces, hoy no está indicada el cribado a nivel de orofaringe. A nivel de vagina, vulva y pene tampoco, porque además por prevalencia no entraría dentro de enfermedad de cribado. Y a nivel de cáncer anal, pues hay estudios para definir grupos de riesgo. De hecho, la IANS este año, ¿no?, en las nuevas guías de cribado de cáncer anal, pues incluye grupos nuevos como la población de mujeres inmunocompetentes con lesiones vulvares premalignas por VPH o
a infecciones persistentes por virus 16 o lesiones premalignas de cuello de útero con sus connotaciones. O sea que se está trabajando en grupos de riesgo en los que el cribado pues, podría ser beneficioso. Estamos en tiempo y yo me gustaría daros un minuto a cada una por si queréis añadir alguna cosa, si queréis hacer alguna conclusión, si nos hemos dejado en algo en el tintero. Yo pienso, hemos intentado responder el máximo de preguntas, posiblemente alguna habrá quedado sin responder, pero Paula, ¿algún mensaje final? No, recalcar un poco el mensaje que estamos dando, ¿no? De que estamos en buen camino, pero que no nos tenemos que olvidar que aunque vayamos en buen camino, exista la prevención primaria, exista el cribado, pues aún nos queda mucho camino por recorrer y será gracias a todos los profesionales sanitarios, ¿no? Que esto acabe consiguiendo la eliminación. Entonces, bueno, gracias por participar todos. Marta. Pues mira, yo quería recalcar que es un mundo que va tremendamente deprisa, que cada día hay o prácticamente cada mes tenemos novedades en cuanto a prevención primaria. Fijaros, hace 3 días eran las 3 dosis, estamos hablando de una dosis, de grupos de riesgo. En prevención secundaria, todo el mundo, todas las estrategias de triaje, marcadores moleculares que están cambiando continuamente, pues la incorporación ahora que sí de la tinción dual, que los tratamientos, sobre lo que hay muchísimos estudios trabajando en los tratamientos del virus del papiloma humano, de las lesiones o del cáncer. Ya nos explicaba a Pilar también los avances continuos que hay. Es un mundo en el que continuamente hay que estar estudiando, hay que estar al día. Debemos dar pasos siempre basados en la evidencia y es la única manera de ir haciendo bien las cosas y conseguir finalmente esto que todos queremos, que es la eliminación, no solo del cáncer de cuello de útero, sino de todos los cánceres y puede ser VPHs, ¿no? Pilar. Bueno, yo recalcar este punto, ¿no? Que como profesional de la oncología médica es bastante frustrante tratar estos casos que son tan graves en pacientes que tratan de una enfermedad que sabes que se puede prevenir y que se puede diagnosticar de forma precoz, ¿no? Y insistir muchísimo en que quizás, evidentemente, tenemos que seguir avanzando en tratamientos, en investigación y en todo lo que estamos haciendo, pero insistir en 2 puntos importantes. Súper importante lo que hemos dicho del tema de desestigmatizar, cuidar muy bien a estas pacientes porque tienen muchos síntomas, muchas complicaciones y necesitamos de equipos multidisciplinares que hagan muy bien su trabajo, pero cuando no podemos curarlas, que las cuidemos muy bien. Y por otro lado, el tema de hacer toda la difusión, información a la población para que participen en los programas de cribaje, para que se vacunen, ¿no? Porque hay mucha reticencia, ¿no? Y sabemos que tenemos la evidencia y sabemos que hay buenos resultados y a veces probablemente hay parte de la población, algunos sectores que no son suficientemente conscientes de lo que puede implicar no seguir estos programas, ¿no? Y yo creo que esto es un buen foro por aprovechar a decirlo. Y muchas gracias. Yo solo quería añadir que realmente el cáncer de cérvix es un tumor paradigmático porque tiene prácticamente un único factor etiopatogénico que conocemos muy bien y que tenemos capacidad de prevenirlo de manera total y absoluta con la prevención primaria y de detectar sus lesiones precursoras con la prevención secundaria y tratarlo. De manera que estamos en el camino adecuado para que, haciendo bien las cosas, podamos hablar de este sueño hecho realidad, que es la eliminación del cáncer de cérvix, este sueño que hemos tenido todos los ginecólogos en nuestro trabajo y todos los oncólogos y todos los que nos toca vivir, trabajar con estas pacientes, vemos que este sueño es posible y que esperemos que en los próximos años podamos alcanzarlo. Yo agradeceros, Paula, Marta y Pilar, vuestras excelentes aportaciones y espero que todos los asistentes pues hayáis aprendido y que este seminario haya sido útil. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias a todos. Gracias. Yes.